Bueno chicos, vamos a terminar pues esta clase de abdomen, ¿verdad? Siempre de abdomen, donde hemos estado viendo pues el diafragma. Ya vimos el diafragma, vimos el canal inguinal, hablamos un poco de esa área conocida como la ingle o la zona inguinal, ¿verdad? Inguinal. Y vamos a terminar con la última parte, que es las hernias. O sea, todo el preámbulo donde hablamos del canal inguinal, cómo está conformado, cómo son sus refuerzos, quiénes lo conforman, las aponeurosis de quienes están involucrados, ¿verdad? La aponeurosis del músculo oblicuo externo con la fascia transversalis, cómo está reforzado por el tendón conjunto por la parte posterior, que está conformado pues por la aponeurosis del oblicuo interno, y, y los anillos inguinales, tanto externo, tanto profundo como superficial, que son el acceso al canal inguinal. Este preámbulo es para poder entender cómo es que se dan las hernias. Entonces, para poderlo entender, como defectos, las hernias inguinales, ojo con eso, porque ya les explicaba que hay diferentes tipos de hernias, pero en este caso vamos a darle mayor énfasis, no, darle énfasis realmente a las hernias inguinales, porque están relacionadas con defectos en la pared, específicamente en la permeabilidad o en la debilidad que existe en el canal inguinal. Entonces, por eso es que le dimos un preámbulo y terminamos pues con esta parte de las hernias. Posiblemente pues esta temática no puede ser práctica para ustedes, pues por el hecho de hacer ya temas de cirugía, pero sí es importante conocer en condiciones normales cómo está el canal inguinal, el contenido del canal inguinal, o sea, el contenido normal del canal inguinal, pero también hay que tomar en cuenta que defectos en este canal, o defectos en las paredes, o defectos en las aponeurosis que están involucradas en esta zona, de la zona inguinal, pueden dar paso a la formación de hernias inguinales. Entonces, en este punto, pues retomamos la clase, y es la recta final de la clase, para que nos vaya quedando nada más en relación a abdomen la siguiente clase, que es irrigación abdominal, y la parte última, que son las vísceras abdominales. Entonces vamos a continuar hablando pues sobre las hernias, ¿verdad? Permítanme. Ok, entonces hablábamos pues que las hernias pueden ser de varios tipos. Pueden ser ya sea hernias inguinales, hernias umbilicales, hernias incisionales, hernias del hiato y también hernias diafragmáticas, que son de tipo congénito. En sí, una hernia es esto. Una hernia en sí es un defecto en la pared. En este defecto lo que vamos a ver es que la hernia es un saco, es un divertículo que se forma y puede tener contenido, ya sea una víscera abdominal, para este caso pues casi siempre intestino delgado, o solamente puede ser tejido celular, ¿verdad? Perdón, tejido adiposo, o que puede ser epiplón, no, perdón, que puede ser tejido graso, o que puede ser peritoneo, perdón, o puede ser una tripa ya, o sea, una asa intestinal, o pueden ser los tres componentes que se introduzcan en ese defecto. Entonces, por definición podemos decir que una hernia es un saco. Es un saco que está formado por revestimiento de la cavidad abdominal. O sea, es un defecto tanto de la pared muscular, de las aponeurosis y también hasta del peritoneo. Ese saco o ese defecto puede pasar a través de un agujero, para este caso del agujero del orificio inguinal interno, o podría ser en la pared débil del canal inguinal. La pared débil del canal inguinal puede ser entonces en la zona del tendón conjunto y la fascia transversalis, que conforman la pared posterior del canal inguinal. Entonces, al ser esta capa muy débil, muy delgada, pues puede ceder, y entonces pues va a introducirse pues el saco herniario, como le llamamos. Entonces
dándonos por ende, pues, este diferente tipo de hernia. O sea, la anatomopatología es la misma para todos. Es un saco herniario por un defecto en el peritoneo que se traduce en un defecto en la pared abdominal. Esa es la misma anatomopatología. La diferencia es la ubicación, o sea, dónde se presentan. Siendo la más frecuente las hernias, perdón, he activado el puntero, siendo las más frecuentes las hernias inguinales. Esas son las hernias más comunes. Por ende, pues son las que pueden afectar más a los hombres. En segundo lugar, puede afectar a mujeres. Y en tercer lugar, puede afectar a los niños. En los niños casi siempre son de tipo congénito. Entonces, la situación aparece por una combinación, ya sea en la debilidad de la pared, ¿verdad? La debilidad de la pared o el sobreesfuerzo. Entonces, no es raro encontrar que las personas que se dedican a cargar bultos, a levantar cosas pesadas, presentan hernia. Hoy es muy común ver cómo muchas personas utilizan aditamentos como cinturones de protección, pues para evitar esta situación. Los que trabajan su cuerpo, los que hacen ejercicios, levantan cosas pesadas, los que se dedican al alterismo, no me acuerdo cómo se llama, los que levantan pesas, ahí me dicen cómo se llama, alterofilia, algo así se llama. Los que levantan, no, alterofilia, no me acuerdo realmente, los que se dedican a levantar cosas pesadas, o sea, el levantamiento de pesas, tiene un nombre. Esas personas pueden fácilmente desarrollar una hernia por una debilidad en la pared o por un sobreesfuerzo. Entonces, es porque algunas personas nacen con los músculos abdominales débiles y estos pues tienen más probabilidad a que puedan herniarse. El tratamiento prácticamente habitual o el que existe pues es la cirugía. Le decimos pues comúnmente pues en el pizarrón, por ejemplo, cuando estamos en sala de parto, en sala de cirugías, pues hay una pizarra donde se van programando las cirugías que están destinadas a realizarse en diferentes horarios, y es muy común que se escriba cura de hernia. Ese es un término antiquísimo, cura de hernia. Hoy en día decimos herniorrafia. Entonces esa es la cirugía real, la corrección pues del defecto es la herniorrafia. Entonces la intención es pues reparar el daño, reparar esa apertura en la pared muscular. Las hernias que no se tratan pueden causar mucho dolor y pueden poner en peligro hasta la vida del paciente, porque este defecto puede llegar a estrangularse. Es lo que vemos en la otra diapositiva. Aquí vemos, estos son las diferentes etapas de una hernia. En una donde solo tenemos tejido graso y parte posiblemente de peritoneo, que es lo que está conformando pues el saco herniario. En un tejido, en un momento más avanzado puede ser un intestino el que entre. A veces decimos que son hernias reducibles o hernia no reducible. El término hernia reducible son pacientes que ellos mismos dicen, fíjese que cuando yo hago una fuerza, se me levanta o se me hace una chibola aquí en la ingle. Él dice en los encajes. Pero cuando ya no estoy haciendo fuerza, estoy acostado, esa chibola desaparece. Eso es una hernia reducible, o sea, se reduce sola. Pero existen las hernias no reducibles, la que ya quedó, la tripa, por decir así, discúlpeme la palabra, pero se me hace más fácil, vea, queda ya el asa intestinal atrapada, a esa le llamamos intestino encarcelado, o sea, quedó encarcelada, ya no regresa, pero todavía mantiene peristaltismo, todavía es funcional. Si ponemos el estetoscopio en ese defecto, en ese saco, en esa zona herniada, ponemos el estetoscopio, vamos a escuchar el peristaltismo, o sea, los ruidos intestinales. Es decir, que el intestino encarcelado pues está viable, pero puede llegar a esta situación y es el intestino estrangulado. La salida de intestino es mayor y por ende ya no se reduce y la compresión y comienza a provocar la falta de irrigación a esa zona. Al faltar la irrigación, la zona comienza a dañarse, la zona comienza a necrosarse. Este intestino va a tener que ser resecado, o sea, extirpar por completo
esta zona, ¿verdad?, dañada, y es una cirugía mayor. Pero podría darse el caso que esto, pues, además de necrosarse, comience a producir pus, ¿verdad? Comience a hacerse una sepsis, y una sepsis provoca una septicemia, y esto va a entrar pus al tejido sanguíneo, y eso puede poner en peligro la vida del paciente o lo puede matar. Entonces, pues, es una situación completamente quirúrgica. La situación antes solo se hacía reparo de la zona dañada, se extirpaba o se regresaba. Por ejemplo, en este caso solo se vuelve a meter, por decir así, hacia el peritoneo, se hace el reparo en el peritoneo y reparo en la pared. Sencillo, con más que todo se utilizan hilos a base de nylon. Pero con el tiempo, pues ahora se utilizan parches, ¿verdad? Que son tejidos que favorecen el crecimiento de tejido en la zona y le dan un refuerzo a esto. Se llaman mallas, las mallas Marley. Entonces son las que se utilizan para el reparo de las hernias. Pero eso ustedes lo van a ver en cirugía, no nos vamos a meter más. Pero como cultura general, y si tienen más dudas me preguntan, que yo con gusto pues les explico. Entonces hablemos en sí pues de las hernias inguinales. El canal inguinal pues está diseñado para que las debilidades en la pared abdominal anterior causadas por los anillos inguinales sean toleradas. O sea, en condiciones normales esto no debería pasar. El problema es, como ya lo dije, el sobreesfuerzo, o que el paciente nace con una pared o con unos músculos de la pared intestinal pues un tanto débiles, y eso pues va a provocar que haya una dificultad en esa zona. Entonces, esa debilidad o esa situación nos da el problema de una potencial sitio de herniación. Una hernia inguinal involucra la protrusión, o sea, la salida de una víscera a través de los tejidos de la región inguinal en la pared abdominal. Eso es en sí la definición de una hernia inguinal. O sea, una protrusión de una víscera, posiblemente no solo la víscera, puede ser solo tejido celular subcutáneo, o sea, grasa, ¿verdad?, que se introduce a través del anillo inguinal profundo o a través de la pared posterior del canal inguinal. O sea, un defecto en la fascia transversales y en el tendón conjunto, que es el que le da el refuerzo a la parte posterior del canal inguinal. Okay. Entonces, hay que tomar en cuenta que las diferentes situaciones que se pueden presentar en la pared abdominal es debido, tomando en cuenta, a debilidades de la pared abdominal, y esas van a ser en estas zonas, las zonas de ok, entonces vemos pues como estas debilidades que se encuentran en la pared abdominal pues forman parte de la anatomopatología de esta situación de las hernias. Entonces vamos a ver que hay diferentes lugares. La fosa inguinal lateral, ¿va?, es una de las zonas que puede tener una debilidad, y es esta zona que encontramos acá. La otra es la fosa inguinal media, que corresponde al triángulo de Hesselbach, que es esta que encontramos acá. Luego tenemos la del anillo femoral, ¿verdad?, que es la tercera, que la encontramos acá. Y la de la fosa supravesical, que la encontramos acá. Entonces, estas debilidades pueden llegar a provocar la situación o el daño hacia el canal inguinal, y provocar pues las hernias inguinales, ya sean directas o ya sean indirectas. Entonces, estas son los defectos o las debilidades que presenta la pared abdominal. Sigamos. Esto solo para recordarlo o para entenderlo, pues la fosa inguinal lateral, que estas son las principales, ¿verdad? Estas están un poco movidas. Esto es un poco más abajo, es en esta zona de acá. La fosa inguinal media, que es la que corresponde al triángulo de Hesselbach, que estas protruyen por detrás del canal inguinal, y esas son las hernias inguinales directas. Y la fosa supravesical son otras zonas. Esto es el triángulo de Hesselbach, que se los preguntaron pues hace poco en el examen de macroanatomía. Las hernias inguinales indirectas. Estas
se producen lateralmente a los vasos epigástricos inferiores. Ojo con eso. Se pueden deber a persistencia congénita anormal del proceso vaginal. El proceso vaginal es parte, es un receso, es una túnica que, normalmente el receso se convierte en la túnica vaginal, pero como receso puede mantenerse, y este receso es parte del peritoneo, es parte de las fascias propias de los músculos que se introducen en la zona que se conoce como gobernáculo, y es donde desciende el testículo, porque si estos problemas son más frecuentes pues en los hombres. Muchas veces pues estas son adquiridas, son el resultado de la debilidad progresiva de las paredes laterales y posterior del canal inguinal. Tienen que pasar por el anillo profundo. Esa es la característica de las hernias inguinales indirectas, que protruyen a través del anillo inguinal profundo. Esa es la característica. Entonces, vemos que esto es el anillo inguinal profundo. Si esta túnica, esto que vemos acá es la persistencia de la túnica vaginal, por esta zona es que pueden protruir las hernias inguinales. Se introducen por el anillo inguinal profundo y pueden aparecer en el anillo inguinal superficial. Y el defecto o el saco herniario pues se ve en la zona pues de la ingle, como lo vemos aquí. Esto es un saco herniario. Esta es una hernia inguinal indirecta, porque protruye a través del anillo inguinal profundo. Normalmente cuando uno examina, introduce un dedo en esta zona, y si lo encontramos ocupado, pues entonces sabemos que por ahí está protruyendo. Se puede ver de esta forma, ¿verdad? Así se ven las hernias inguinales. Más frecuentemente, a veces estas que son por defectos, se ven en los niños, en recién nacidos, y se puede llegar hasta el testículo y verse de esta forma. Al poner el estetoscopio en esta zona, en los testículos de este niño, por ejemplo, vamos a encontrar que hay peristaltismo. Es difícil que éstas se estrangulen, porque como la misma situación de desarrollo de los niños, pues hace que pueda estar ahí presente. Ahora veamos una hernia inguinal directa. Esta se presenta medial a los vasos epigástricos inferiores. Son siempre adquiridas, es decir, estas no tienen que ver directamente con un defecto bueno, sí, tienen que ver con un defecto de la pared, pero no tienen que ver con la entrada a través del orificio o del anillo inguinal profundo. Como dice, son siempre adquiridas. Esta es debido a una debilidad en la zona del triángulo inguinal o el triángulo de Hesselbach, es decir, en la pared posteromedial del canal, que se puede extender hasta la pared anterior a nivel del anillo superficial. O sea, penetran por la parte posterior del canal inguinal y pueden tener acceso hacia la cara externa a través del anillo inguinal externo. O sea, ambas, tanto la directa como la directa, se van a presentar como un defecto en la zona inguinal, viéndole pues el saco herniario. Pero la diferencia está en que ellas pues una protruye a través del anillo inguinal profundo, que es la indirecta, y la directa a través de la pared posterior. Espero que eso quede claro. Ahora, la hernia debe protruir a través de la fascia transversalis entre el tendón conjunto y los vasos epigástricos inferiores y entrar al canal inguinal. O sea que ambas están siempre ocupando el canal inguinal. La diferencia es cómo acceden a él. Está cubierto por la fascia espermática, ¿verdad? Ojalá se acuerden quién conformaba la fascia espermática. Entonces, vamos a ver que la presentación es la misma. Esa es la misma presentación. La diferencia es que la zona o el daño es en el triángulo, en la parte donde se encuentra el triángulo. Y por ahí es donde tienen acceso al canal inguinal.
¿Cómo se va a presentar? La vamos a ver en esta zona, porque podría solo quedarse ocupando dentro del canal y también la podemos ver ya en esta zona, porque la presentación va a ser igual. Ahora bien, las indirectas en algunas situaciones tienden a complicarse más rápido, por decir así, o decir que el tiempo de evolución es menor en las indirectas, en las directas que en las indirectas. Entonces, el saco herniario, pues lo vemos de esta zona. Y podría darse el caso de que teniendo un defecto en el anillo femoral, ¿verdad? Que es el otro, podría haber un defecto en el anillo femoral, atraviesa el canal inguinal, protruye a través de la fascia transversal y no, yo les dije atraviesa, no atravesar el canal inguinal y aparecer en la zona femoral por un defecto en el anillo femoral. Entonces podría presentarse de esta forma. Pero no es este el caso de lo que me interesa que sepan. Solo se los presento para que conozcan la diferencia. Porque las otras siempre van a pasar por esta zona o se van a quedar ubicadas en esta zona de aquí como hernia inguinal directa. Esto es lo que conocemos como el triángulo de Hesselbach. Entonces, los límites del triángulo de Hesselbach son el límite inferior, el ligamento inguinal, el límite superior, superior o lateral es, superolateral o solo lateral. De ahí depende cómo diga la literatura. Para mí, a mí me gusta más superolateral. Entonces vamos a tener que son los vasos epigástricos inferiores y el borde externo del recto del abdomen. Esos son los límites del triángulo de Hesselbach o triángulo inguinal. Vean. Que es pues este que vemos acá. Este es el triángulo de Hesselbach. El ligamento inguinal, los vasos epigástricos inferiores y ¿cómo se llama? El borde lateral del músculo recto abdominal. Algo muy importante es que esto es nuevo. Todavía el siglo pasado, y aún a mediados del año 50, se consideraba como triángulo de Hesselbach y era hasta por abajo del ligamento inguinal. Ya después se comenzó a ver de que si había un defecto aquí, ya no era el triángulo de Hesselbach, o digamos, mejor digámoslo así, no era por un defecto en la zona inguinal, sino que era un defecto ya por el anillo femoral. Entonces por eso ya no se tomó en cuenta que bajara por debajo del ligamento inguinal, quedando como límite inferior el ligamento inguinal. Aquí está una de las preguntas que le hicieron, el ligamento lacunar. Alguien me decía, el ligamento no baja por detrás del cordón espermático. Es verdad, el ligamento lacunar, ¿verdad? O de Gingerbread, algo así se llama. Este pues es parte nada más de una fijación del ligamento inguinal y no está involucrado pues en los problemas de las hernias, porque no es un defecto en el ligamento inguinal, sino que es un defecto en el anillo inguinal profundo o un defecto en el triángulo de Hesselbach que le da acceso a la pared posterior del canal inguinal y por ende pues a las hernias indirectas. Y bueno, yo creo que ya es poco lo que falta. Permítanme. Sí, estas son las otras hernias de las que hablábamos. Las hernias por defecto en el anillo femoral, que podría confundirse con una hernia inguinal directa. Las hernias inguinales, ¿verdad? Que pueden ubicarse en esta zona. Algunas pueden llegar hasta el testículo, ¿verdad? Las hernias inguinales. Las hernias de Spigelian son unas especiales. Las hernias incisionales que se dan cerca de zonas donde el paciente ha sido operado, más que todo, por ejemplo, en la zona de las heridas de la herida quirúrgica o de la cicatriz quirúrgica de una ¿cómo se llama? Una apendicectomía, ¿verdad? Puede ser que quede un defecto a la hora del cierre durante la cirugía y puede provocar una hernia en esta zona. Las hernias umbilicales, las hernias epigástricas, las hernias diafragmáticas también, que estas ya son congénitas, son por daños en el cierre del diafragma, y las hernias del hiato también, que estas hernias del hiato son hernias en el hiato esofágico.
El hiato esofágico tiende a ser más grande y parte del estómago tiende a subir hacia la zona de la cavidad torácica y es una hernia del hiato. ¿Qué más me falta? Bueno, una hernia umbilical, se ven los niños más que todo, vean los niños que tienen un defecto en el cierre de la pared anterior del abdomen y en la zona del cordón umbilical, en esa zona pues hacen una hernia y es la hernia umbilical. Y bueno, hasta ahí la clase, jóvenes, ¿verdad? Ya les decía, era bien poco lo que me hacía falta para terminar la clase. Quedamos hasta aquí. Ya con esto pues tenemos para el otro corto de la próxima, de esta semana, así que ya son las que, quiero ver, no veo bien el reloj, ya es la 1:07 de la madrugada o de hoy lunes. A las 6 de la tarde pues les estoy haciendo el corto que corresponde a la pared abdominal, donde vamos a hablar pues de los músculos, de la saponeurosis, de la conformación de la pared anterolateral, de la pared posterior, del abdomen, de las inserciones ya le estoy tirando preguntas, de las inserciones de la fascia toracolumbar, ¿qué más? Bueno, vamos a ver ahí cómo está la inervación, más que todo esos músculos, que hay algunas diferencias en la irrigación también de los músculos, se parecen bastante. Eso más que todo, orígenes, inserciones, funciones. De eso vamos a hablar. Entonces, de la vaina de los rectos, de la línea alba, qué músculo tensa la línea alba, por ejemplo. Preguntas así va a ser el corto. Así es que, pero salgan bien. Y bueno, pronto en esta semana pues comienzo a subir la siguiente parte de ¿cómo se llama esta? Irrigación de la pared, de la irrigación de las estructuras abdominales, la irrigación de la cavidad abdominal. Así es que hasta ahí nos quedamos con esta clase. Estudien bastante, por favor. Necesito que salgan mucho mejor. Fíjense que tenía planeado subir las notas, no sé si me dieron acceso o a mí se me fue, realmente no sé. Mañana voy a ver qué pasó, porque no, la verdad yo no revisé ayer, se me fue la onda, no tuve chance. Este día pues madrugué hacia la capital y ya pues no pude hacer mayor cosa y hace poco vine y estoy terminando esto, así que bueno, nos vamos a quedar así. Tal vez hay algún error por ahí, espero que no. Si no, pues me lo hacen saber. Hace poco bueno, no viene al caso. Quedamos así, cuídense, estudien y seguimos en pendientes. Nos vemos, bueno, nos comunicamos, por decir así, a las 6 de la tarde para que realicen pues su corto de pared abdominal. Cuídense mucho, buen día, buen lunes, buena semana. Estudien mucho, ya estamos casi al final del ciclo, así es que démosle con todo, jóvenes.